El panel se denomina Talleres Protegidos, Desafíos en Clave de Empresa Social y está moderado por Cora Testa y María Eugenia Curoto, por a quienes pido un fuerte aplauso. María Eugenia Curoto, licenciada en Terapia Ocupacional de la Universidad Nacional de Quilmes, actualmente cursando la especialización de Terapia Ocupacional Comunitaria y es becaria además del proyecto de extensión universitaria Cooperación Social y Salud. Cora Testa, terapista ocupacional, docente de la carrera de Terapia Ocupacional en la Universidad Nacional de Quilmes e integrante del proyecto de extensión universitaria Cooperación Social y Salud y de la incubadora universitaria de Empresa Social. Gracias por venir, por compartir con nosotros este panel para todos los profesionales y las familias que estamos permanentemente en contacto con los talleres protegidos y con las personas con discapacidad que necesitan trabajar. Para nosotros es muy importante este panel, ¿sí? Así que nada, nuevamente gracias por estar acá. Bueno, hoy nos acompañan 4 organizaciones representadas por 4 personas. Esas organizaciones son APE, ¿sí? Asociación Civil y Taller Protegido, el Puente Verde, Taller Protegido también Asociación Civil, la Usina, Asociación Civil, Redactivos Empresa Social y la FETAP, que es la Federación que nuclea los talleres protegidos. En principio va a presentar Victoria Araujo en representación de APE, ¿sí? Victoria es terapeuta ocupacional de APE, es becaria del proyecto de extensión Cooperación Social y Salud. Se encuentra actualmente cursando la especialización en terapia ocupacional comunitaria y la diplomatura en Derechos Humanos y Salud Mental. ¿Sí? Bueno, escuchamos. ¿Cómo? Hola. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, yo vengo en representación del Taller Protegido de Producción APE de Bernal. El Taller Protegido que hizo las bolsas, las ecobolsas que tienen del encuentro. Hermosas. Fue un trabajo arduo, recién le estaba contando a los compañeros llegar a producir esa cantidad de bolsas en el poco tiempo que tuvimos. Así que bueno, un desafío más. Bueno, encaré la presentación en clave de empresa social como los desafíos y las fortalezas que nos atraviesan para llegar a ese horizonte que es la empresa social. Si bien, como decía Marlina, los talleres protegidos tenemos una ley que nos contempla como talleres protegidos, en esta cuestión de la conceptualización hacia empresas sociales, hacia el horizonte que nosotros queremos llegar como empresa social, se nos van atravesando muchas cuestiones, muchas internas y muchas externas. De manera que es una presentación un poco rápida por lo que es el taller protegido de producción. No sé si todos saben lo que es un taller. Nosotros estamos regidos por la Ley Nacional 24.147 y hay una nueva Ley de Empleo Protegido, que es la 26.816, desde 2013, que no está en vigencia. La definición que tiene la ley, que es del 92, dice que un taller protegido de producción es una entidad estatal o asociación civil que tiene como finalidad la producción de bienes o servicios cuyo plantel esté integrado por trabajadores discapacitados, físicos o mentalmente, preparados para el trabajo, en edad laboral y afectados por una incapacidad que les impida obtener y conservar un puesto de trabajo en el mercado laboral competitivo. Esta es la definición con la que hoy funcionamos. Así tal cual como estaba, la copiamos con cosas que no coincidimos. Hay una imagen de las trabajadoras. Hoy en día el taller protegido de producción tiene 3 unidades productivas. Tenemos un sector de serigrafía, que hacemos estampas, serigrafía y confección de ecobolsas. Un sector de panadería, que es el más antiguo, desde el año 2005, con el que inicia el taller protegido. Y un sector de ensamble de piezas plásticas. Los objetivos, que así indica el programa de talleres protegidos, nosotros estamos regidos por un programa. El programa depende del Ministerio de Desarrollo Social de Provincia de Buenos Aires. Los que indican como objetivos es integrar a las personas con discapacidad al medio sociolaboral, prever las actividades laborales de acuerdo a sus potenciales, capacidades e intereses,
Y después inicia ya un objetivo con el que más nos acercamos a lo que es la empresa social, que es lograr que el taller protegido de producción funcione como una instancia sociolaboral con la posibilidad de transformarse en una unidad productiva autosustentable en el tiempo, es decir, una empresa ordinaria. Este es el sector de panadería. Bueno, ahí pusimos algunos números aproximados como para también poder dar a la discusión, después nos da el tiempo como para discutir un poco. En Argentina el 13% de la población tiene discapacidad, que es alrededor de 5 millones de personas. En Argentina hay alrededor de 300 talleres protegidos de producción. En Buenos Aires, más o menos 186. Ahí los compañeros nos dirán si están bien los números. Que dan trabajo a 6.000 trabajadores con discapacidad. Y en Quilmes hay un solo taller protegido, nuestro taller, que da trabajo a 30 personas con discapacidad. Quilmes es el municipio de toda provincia de Buenos Aires que más población con discapacidad tiene. Y después tiene ciertas zonas, por ejemplo la IAPI, que es una villa de emergencia, es una población, el 80% de la población tiene discapacidad. Pero como para tener razón, en uno de los municipios más grandes de provincia de Buenos Aires y que encima tiene mucha población con discapacidad, como espacio laboral, uno de los tantos dispositivos, no tantos que hay, solo damos lugar a 30 personas con discapacidad porque es lo que nos permite, digamos, las becas que nos da el ministerio. Pero para discutir, bueno, ¿dónde están esas otras personas que tienen discapacidad y que están en edad laboral, pero no tienen la posibilidad? Bueno, y acá un poco para entrar en lo que es en nuestro camino hacia la empresa social, cómo nos fuimos reinventando a través de los años. En 1996 se crea lo que es la asociación civil, que en general los talleres protegidos, lo que pasa muchas veces es que lo forman agrupación de padres, que los hijos terminan la escuela, digamos, hasta ahí una persona con discapacidad va haciendo un recorrido bastante convencional, y cuando llega la etapa de insertarse en el mercado laboral, como por ahí cualquiera de nosotros tenemos la posibilidad, una vez terminada la escuela, no hay dispositivos o espacios de inserción. Entonces, ¿qué pasa? Los padres se juntan, se agrupan y se forman como asociación civil, buscando un espacio de inserción social. Ese fue el primer objetivo. Entonces siguen funcionando en la escuela con talleres de computación, cuestiones más sociales. En 2001 se logra comprar la sede actual, nosotros estamos acá cerca en Bernal, se compra la sede y también funciona computación y teatro. Hacia 2005 se firma el convenio con el Ministerio de Desarrollo y creamos lo que es el taller protegido de producción, en su momento solo sabores especiales porque funcionaba la panadería. Y también esto fue gracias a una donación del Rotary Club, que directamente era, bueno, donamos maquinaria y elementos para panadería. Y con eso, bueno, nos tuvimos que formar, digamos. No fue una elección, el rubro no fue una elección de los propios trabajadores, sino que, bueno, en su momento fue esa la posibilidad que existía. Ahí empieza a funcionar, se empiezan a hacer ventas en locales de la zona. Bueno, y caen las ventas, entonces empezamos a ver qué otras posibilidades tenemos de aumentar la producción. Empieza a hacer lo que es ensamble de piezas plásticas con Solnic, que Soma, los que hacemos las tapas para la luz. Bueno, se empieza a producir ahí, se crea el sector de ensamble de piezas plásticas. Después, a través con un convenio también con Redactivo, seguimos con lo que es el sector de ensamble. 2012-2013 se inicia el tercer sector, que es el de serigrafía, y en el periodo 2014-2015 fue el mayor periodo de producción y recaudación, nuestra pesada herencia, donde tuvimos un equipo estable de trabajadores, 3 sectores de producción, teníamos maquinaria acorde para poder llegar a esa cantidad de producción y una estructura edilicia que posibilitó la ampliación. Bueno, ahí está el proceso evolutivo, los 3 sectores. Bueno, definición de cómo nosotros vemos el trabajo, una definición del SELF, que es un proceso de producción y reproducción de identidad individual e interpersonal. Y en este camino hacia la empresa social hacemos mucho énfasis en esta cuestión de que tiene que cubrir las necesidades fundamentales para una vida digna, independiente y autónoma. Las características del programa que tiene el taller protegido de provincia de Buenos Aires, dice como requisito que concurren personas de 14 a 65 años de edad que tengan una discapacidad mental o física. Nosotros en esto nos parece que si una persona, cualquiera de nosotros a los 14 años no tenemos que estar trabajando, porque una persona con discapacidad sí. Entonces, en nuestro taller no tomamos personas menores de 18 años porque no corresponde, ninguna persona menor de 18 años tiene que estar trabajando. El programa plantea que la jornada puede ser de 4 o 8 horas, según disposición de cada taller. Nosotros trabajamos 8 horas los 5 días de la semana.
Y los operarios, los trabajadores, cobran un peculio, que lo paga el Ministerio de Desarrollo Social, de 700 pesos. Nación cubre otra parte, que es 350 pesos. Y además se les paga un plus de peculio, que es de la ganancia que tenemos del taller, de lo que producimos, se reparte el 50% entre los trabajadores. En las épocas de más producción hemos llegado a repartir 1.000 pesos por trabajador, es decir, que teníamos de ganancia 60.000 pesos al mes. Nosotros hoy tenemos 30 operarios, de manera que el 50% lo lográbamos repartir. Hoy en día, entre el año pasado y este, no logramos repartir plus de peculio, solo están cobrando lo que es el peculio de Nación, que para que se den una idea es a precio hora 8 pesos con 75 centavos, lo que nosotros no consideramos inclusión. Bueno, y el proceso es con entrevistas de admisión, se dan días a prueba y si cumple el perfil, queda trabajando en el taller. Bueno, imágenes de lo que es el trabajo, la parte de ensamble de piezas plásticas. Bueno, el camino hacia la empresa social. Las vinculaciones que tenemos con el Estado, con la comunidad y con la organización en esta cuestión de hibridación de recursos. Es muy complejo, vamos a ir resumiendo, ¿no? Me queda poco. Con el Estado Nacional hemos logrado, por ejemplo, este año laburar con el Ministerio de Producción, poder hacer para PAMI una producción de 10.000 ecobolsas, que también fue gracias a una donación, que pudimos comprar una maquinaria que nos permitió hacer eso. En esto que nosotros llamamos la fractura entre el mundo asistencialista y el mundo del trabajo. Ante esa donación, por ejemplo, habían dos opciones. Una era repartir el dinero entre los trabajadores. Creíamos que eso era muy asistencialista y decidimos asumir el riesgo económico que eso implicaba y fue comprar maquinaria para poder aumentar la capacidad productiva y poder lograr generar estos trabajos. Lo mismo estas ecobolsas que ahora tienen, son trabajos que hace años atrás no podíamos llegar a generar. Bueno, ¿cómo entendemos al trabajo? Acá traje unas definiciones de Rotelli. En esto mismo, ¿no? La fractura entre el mundo de la asistencia y del trabajo. Nosotros entendemos que hay que empezar a destinar los recursos, tanto del Estado como nosotros como organización, a emprender y a valorizar y no a invisibilizar y a invalidar a los trabajadores. Si reclamamos al Estado, nosotros creemos que el Estado tiene que aportar y tiene que ser responsable de ciertas cuestiones que necesitamos, sea con legislaciones o de otras maneras, pero en esta asistencia en construcción de derechos, ¿no? No asistencia por estar dentro de un programa y pagar peculio, sino que el Estado asista en la construcción del derecho. Bueno, el trabajo desde una perspectiva de derechos, creemos que las personas con discapacidad tienen derecho a trabajar en igualdad de condiciones que las demás y los ámbitos laborales deben incorporar prácticas de accesibilidad, sistemas de apoyo y ajustes razonables. En esto también nosotros hace años atrás, la idea de los talleres protegidos, lo que circula también es un poco que ahí los trabajadores aprendan, se capaciten y den el salto hacia el empleo, hacia el mercado laboral competitivo. Nosotros este último año hemos decidido no ir por ese lado, no buscar ya pasantías, salvo que los trabajadores lo requieran y ellos lo pidan, sino entender que el taller protegido puede ser un espacio estable de trabajo, pero que para eso, para que los trabajadores no quieran salir de ese espacio de trabajo, tenemos que por lo menos fundamentar y asegurar ciertos criterios, como por ejemplo el sueldo, ¿no? Con el sueldo que tienen no es para nada competitivo, entonces bueno, estamos en ese camino. Bueno, tenemos, no sé si puedo seguir, bien. Hay una nueva ley de empleo protegido que, como les había comentado antes, en relación al marco normativo, esta legislación no está vigente. Entre 2012 y 2013 fue sancionada, promulgada. Hoy en día no está vigente, pero entendemos que el traspaso hacia esa ley del Ministerio de Trabajo nos ayudaría a los que nos conceptualizamos como empresa social hacia ese camino y a quienes no, de todos modos, es un avance, es una política más de ampliación de derechos. Los objetivos que plantea esta nueva ley, en primer lugar nosotros ahora dependemos del Ministerio de Desarrollo Social con un programa y con esta ley pasaríamos a depender del Ministerio de Trabajo, de Nación. Entonces ya desde ahí para nosotros plantea también esta fractura entre el asistencialismo y el mundo del trabajo y el trabajo como derecho. Bueno, estos son los objetivos que plantea la ley. Como nosotros creemos que
el derecho al trabajo no es solo la ocupación en sí misma, sino también los derechos que tenemos cualquiera de nosotros como trabajadores, que las personas con discapacidad la tienen que tener igual. Pasarían a cobrar el 40% del salario mínimo vital y móvil, tendrían aporte, seguridad social, obra social, jubilación. Bueno, y en relación, en esto mismo con el Estado, el marco normativo y políticas públicas que hoy tenemos vigentes, claramente esta ley no. Tenemos el sistema de protección integral de los discapacitados, la ley 22.431, que en el año 2003 se suma un nuevo artículo, por lo que pasa a ser la ley 25.689, que establece el cupo del 4% de trabajadores con discapacidad obligatorio en los entes públicos no estatales, empresas del Estado y empresas privadas concesionarias de servicio público. Esa es la única política pública que tenemos en trabajo actualmente, lo cual nosotros lo consideramos anticonvencional porque la Convención Internacional de Personas con Discapacidad, que Argentina adhiere en el año 2008, dice que todas las personas con discapacidad tienen derecho a trabajar en igualdad de condiciones. De manera que creemos que ajustarse a solo el cupo del 4% es anticonvencional, no tienen por qué reducirse ese cupo, sino que las personas con discapacidad deberían tener acceso al 100% del cupo laboral. Bueno, y en esta nueva conceptualización hacia la empresa social, que es un camino que venimos hace rato trabajando mucho en vinculación con la Universidad de Quilmes, pero este último año pudimos conceptualizarnos como empresa social. Ahí bueno, está nuestro nuevo volante. Que cambiamos lo que es la visión y la misión del taller. Ya nos definimos como una empresa social que tiene como objetivo la inclusión laboral y social de personas con discapacidad y buscamos generar un espacio de inserción sosteniendo la perspectiva de derechos e igualdad de condiciones para todas las personas. En este momento, 2016 y 2017, económicamente está siendo muy complejo para el taller, nos está costando mucho sostenerlo. De manera que volvimos a prácticas, estamos buscando aumentar los canales de venta, pero con prácticas viejas. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a vender, salíamos a vender por la zona, con la canasta, caminando, tocando puertas. Por suerte después lo pudimos dejar de hacer porque teníamos clientes fijos. Hoy en día muchos de esos clientes se bajaron y tuvimos que volver a esos métodos de comercialización, de lo cual no renegamos, sino que es volver a empezar y tiene que ver con esta parte también de refundarnos como espacio de trabajo. Una foto de los trabajadores en panadería y terminé mis 10 minutos. Hola. Buenas tardes. Ahora va a continuar hablando Enrique Muntavsky. Él es miembro de la comisión directiva de Thalita Kuhn y es presidente de la FETAP, que es la Federación de Talleres Protegidos. Ahora sí. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Aquí mi compañera me ahorró todo el trabajo de presentar lo que es un taller protegido. Muchas gracias. Nos ha ahorrado a todos, así que... bien. Así que desde ya, muchísimas gracias. Bueno, la Federación de Talleres Protegidos, obviamente, lo que hace es representar a los talleres protegidos, en este caso de la provincia de Buenos Aires, porque la Federación corresponde exclusivamente a la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, donde hay aproximadamente 185 talleres protegidos que cobijan a unos 5.000 operarios, trabajadores con discapacidad. La federación fue creada hace 20 años y ha trabajado, bueno, el cometido de la federación es colaborar con los talleres, capacitarlos, y trabajar en todo aquello que tenga que ver con la legislación en favor de las personas con discapacidad que trabajan dentro de los talleres. Uno de los grandes objetivos que se ha planteado la Federación fue, como bien explicó mi compañera, la ley federal, el régimen federal de empleo protegido.
Esta es una ley que ha sido muy trabajosa, más o menos aquí hay gente del Ministerio de Trabajo que puede certificar lo que digo, aproximadamente 10 años trabajando para la elaboración de esa ley, que fue aprobada en noviembre de 2012, fue promulgada en enero del 2013 y en octubre del año 2015 fue reglamentada a través del decreto reglamentario 1771. Esa reglamentación no fue completa y eso es uno de los motivos por los cuales la Ley Federal 26.816 aún no está en práctica. La Federación viene trabajando permanentemente con las autoridades nacionales para poner en funcionamiento esta ley que nos ha generado muchos dolores de cabeza, precisamente porque nos habíamos ilusionado enormemente allá en noviembre del 2012, cuando en el recinto del Congreso de la Nación la ley había sido aprobada. O sea, destapamos las botellas de champán antes de tiempo y la ley al día de hoy todavía no está en funcionamiento. Los talleres debemos cumplimentar una serie de normas, una serie de requisitos que exige el Ministerio de Trabajo para que la ley sea de aplicación formal. En general, esa documentación aún muchísimos talleres no la han podido presentar o completar. De los casi 300 talleres que hay en todo el país, como yo acostumbro decir, en la línea de largada estamos, me acuerdo de datos que me dieron hace un ratito, 15 talleres, estamos en condiciones de aplicar, de empezar a trabajar con esa ley. Cuando digo estamos, porque el taller que yo represento es uno de esos 15 talleres que está en condiciones. El tema que lo discutíamos hace un rato en la mesa, antes de venir acá, es por qué todavía no es de aplicación la ley. ¿Por qué los trabajadores, con una ley que ha sido aprobada, no pueden estar recibiendo los beneficios que esa ley le otorga? Que es el sueldo, un sueldo de un 40%, que ya estamos hablando de una discriminación. ¿Por qué un trabajador va a cobrar solo el 40% de un salario mínimo? Eso ha sido producto de las largas discusiones que hubieron a lo largo de estos 10 años y bueno, hubo que aceptar lo que se pudo, a lo que se pudo llegar. La discusión terminó en un 40% y hubo que aceptarlo sí o sí, si no, no había ley. Pensar que los trabajadores hoy están cobrando un subsidio, como es en la provincia de Buenos Aires a través del programa, que como mi compañera decía, cobran un peculio de 700 pesos más 350 pesos a aquellos que están bajo el régimen del Ministerio de Trabajo, con lo cual suman 1.050 pesos, es una ayuda, por decirlo de alguna manera, que en cualquier momento puede llegar a cortarse. Al estar bajo el régimen de la ley, bueno, el trabajador va a tener ese sueldo de un 40%, lo cual le garantizaría algo efectivo. Pero nosotros después iremos por la pelea para que ese 40% sea modificado. Va a ser muy largo eso, pero bueno, de alguna manera lo tendremos que enfrentar. Pero la situación de la ley es la que les estoy explicando. Supuestamente creemos que tal vez en lo poco que queda de este año o el principio del año que viene, la ley va a empezar a funcionar.
pero estoy hablando de un supuesto. Puedo decir que tengo cierta esperanza porque soy uno de los que participa en la mesa de discusión y desde comienzo del año pasado, cuando se hizo cargo de la nueva gestión, habían arrancado con muchas ínfulas. Pensábamos que a mediados del año pasado la ley iba a poder ponerse en funcionamiento, pero bueno, fueron surgiendo una serie de inconvenientes que tienen que ver con AFIP, que tienen que ver con ANSES, y la realidad es que hoy la ley todavía no está en aplicación. No es mucho más lo que desde FETAP les puedo presentar. Sí, les puedo decir que acá la gente del Ministerio nos conoce, saben que estamos permanentemente dialogando con las autoridades, dialogando o discutiendo. Hace cosa de 2 semanas tuvimos una reunión bastante interesante en el 18º piso del Ministerio de Trabajo, donde nuevamente, y esta vez a través de las imágenes del propio Ministro de Trabajo, hizo mención de que la ley iba a ser aplicada. Pero bueno, la verdad, esto lo hemos escuchado ya de varios funcionarios, tanto de esta gestión como de la gestión anterior. Así que bueno, lo tomamos con pinzas, pero tenemos la esperanza. Acá hay gente que me conoce la labor de la FETAP a lo largo de todos estos años, de que realmente la ley va a ser aplicada, se va a poner en funcionamiento. Lo que también esperamos, que cuando la ley comience a funcionar, todos aquellos talleres que aún no han completado la documentación, eso genere el entusiasmo que está faltando para que terminen de completar la documentación pertinente y que de esa manera sus trabajadores puedan estar contemplados y poder recibir lo que les corresponde. Uno de los puntos que todavía está por resolverse o está en discusión corresponde al artículo 9 de la ley, que es el que tiene que ver con el financiamiento de los talleres. Como bien saben algunos, los talleres de la provincia de Buenos Aires reciben, aparte del peculio para el trabajador, reciben una beca por cada uno de los trabajadores, que es lo que es una ayuda para poder financiar el trabajo del taller, que son una cifra de 900 pesos por cada uno de los trabajadores. Eso es la cifra que se destina para poder pagar al personal que trabaja en la institución, para pagar los servicios que debe pagar la institución. O sea, es una cifra que, como siempre, nunca alcanza. Pero el artículo 9 de la ley es el que de alguna manera tendería a solucionar o aportar el dinero que estamos necesitando para pagarle a los empleados, a los apoyos, para que lleven adelante el trabajo en el taller. Ese es uno de los artículos que falta reglamentar y ese es uno de los escollos que hoy tenemos los talleres para poder llegar a un acuerdo con las autoridades del Ministerio. En la última reunión, el director de empleabilidad nos informó de que habría un acuerdo en base a una contrapropuesta que presentó FETAP en diciembre del año pasado para llegar a una cifra que tuviese algo que ver con lo que es el pago a cualquier empleado que trabaja dentro de una institución, sabiendo que son sueldos, pasaportes, bueno, todo lo que corresponde para que se le pague debidamente a un empleado dentro de la institución. Mucho más no tengo para agregar, solo decir que tenemos la esperanza de que, no sé, ojalá fuese este año o a principios del año que viene, la ley se ponga en funcionamiento
Y bueno, después discutiremos aquellos aspectos que todavía no están resueltos. Muchas gracias. Hola. Bueno, ahora va a continuar con la exposición Analía Suárez. Ella es coordinadora de producción del Taller Protegido de Producción El Puente Verde y además es técnica de la Secretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agroindustria. Hola a todos. Le doy gracias a los dos compañeros que estuvieron antes como para dar un panorama de lo que es formar parte de un taller protegido de producción en nuestro país y en nuestra provincia. Todos los aspectos que implican pensar en la inserción laboral de las personas con discapacidad, que son muchos. Cómo formar un taller protegido o pensar al taller protegido como empresa social, todas las necesidades que tienen los talleres protegidos de financiamiento y las miradas que pueda llegar a tener el Estado con respecto a este sector productivo. Nosotros, como historia del Puente Verde, cualquiera puede entrar a la página de Facebook o entrar a buscar en Google y aparecen un montón de cosas. Nosotros contamos nuestra historia, pero el Puente Verde se inicia por ahí desde otro lugar, diferente de la experiencia de ellos, en donde viene con una idea de empresa social originalmente, de la historia de las empresas sociales en Europa, en Italia, replicando una experiencia de empresa social que se llama Copaps en Italia, en donde tenían una producción de floricultura y ellos tienen la ley de empresas sociales en donde los modelos tipo talleres protegidos allá le venden su producción al Estado y el Estado les compra toda la producción. Bueno, esto se inicia, digamos, con el apoyo de una ONG italiana, se llama COSPE, y se hizo una prueba piloto durante 4 años con el apoyo de otras instituciones. Y después de eso formamos la asociación civil, y después de formar la asociación civil, buscando un pie en algo que estuviera en Argentina similar a esto, armamos el proyecto de taller protegido dentro de toda la producción del Puente Verde, lo que es producción de arbustos y jardinería. Y hicimos nuestra experiencia. Ser una empresa social con un apoyo internacional es una cosa, y se nos terminó el apoyo internacional tipo 2003 y entonces ahí tuvimos que hacer nuestra experiencia propia de lo que es una empresa social sin una ley que, los talleres protegidos son proveedores del Estado, pero eso no significa que el Estado municipal tenga la obligación de comprarle toda la producción al Puente Verde o a cualquier taller protegido. Entonces hay que salir a trabajar en el terreno de cualquier otra empresa y competir. Y nosotros nos comimos el verso de que había que competir y producimos un montón de plantines al año y le vendíamos a Carrefour y Carrefour se quedaba con la mayoría de nuestras ganancias, le vendíamos a los intermediarios y ellos se quedaban con la mayoría de nuestras ganancias. Y llegamos a un momento de crisis en donde no podíamos sostener nada, porque como dijo el compañero, el taller protegido y lo que te ofrece el Estado para el funcionamiento del taller protegido es una ayuda, pero no es un financiamiento. No se puede sostener nada. Entonces, si uno no tiene un grupo de voluntarios que tenga ganas de transformar la realidad desde la mirada de la discapacidad y un grupo
grupo de familias que también tengan ganas de ponerle el hombro y un grupo de trabajadores que estén dispuestos a desafiarse más allá de su discapacidad, no existe la posibilidad de hacer nada. Y en el camino nos encontramos con otras organizaciones que no tenían nada que ver con la discapacidad y nos apoyamos desde ese lugar. Desde la mirada de la economía social, desde la mirada de la producción agroecológica y desde la mirada de la agricultura familiar. Y empezamos a transformar nuestra propuesta productiva. Porque el modelo del mercado no nos contempla. La discapacidad no entra dentro de ese modelo. Entonces tuvimos que reconstruir y pensar que a mayor diversidad productiva teníamos más posibilidades de comercializar nuestros productos, de que teníamos que tener contacto directo con el consumidor y no depender del intermediario, mucho menos de un supermercado. Entonces empezamos a bajar nuestro volumen productivo, pero sí empezamos a subir el precio que sea más acorde a este precio justo entre el consumidor y el productor. Abrimos las puertas de nuestra organización para que la gente nos conozca y construimos algo de manera comunitaria. Porque también existe la ley en donde dice que el 4% de los trabajadores del Estado, digamos, tendrían que poder tener un cupo de discapacitados. No existe, no hay, no se cubre ese 4%, ¿no? Y después hay un montón de otras cosas que nos encontramos en el camino que vamos tratando de derribar. Dijimos, bueno, vamos a la feria, vamos a empezar a producir y producimos diverso. Y entonces no solamente producimos plantas, sino que empezamos a producir huerta, granja, porque al consumidor le tenemos que ofrecer diverso. No es el supermercado o el intermediario que me dice, no, yo solo te compro la petunia. Entonces haceme 50.000 petunias. Ay, no, ¿sabes qué? Le compré al otro que me vende más barato, así que las petunias ya sabes dónde te las podés meter. Entonces terminábamos tirando la producción. Terminábamos tirando la poca plata que teníamos disponible, la tirábamos. Entonces empezamos a ser un poquito más selectivos en qué producíamos, cómo lo producíamos y con quién y para quién. Y cuando vamos a la feria y empezamos a vender con los jóvenes, encontramos que necesitamos más elementos, que necesitan poder manejar el dinero, que no pudieron terminar la escuela primaria, que un montón de cosas de la vida cotidiana, que la gente de la comunidad al principio les tenía miedo. Me decía una vecina que iba a un curso de jardinería, ¿y vos te quedás sola acá, no le tenés miedo? ¿Y por qué le tengo que tener miedo? Entonces, la única forma de derribar todas esas miradas es abriendo a la comunidad y que todos formemos parte de lo mismo, porque es la única forma de incluir, si estamos todos adentro. Y bueno, ahora les muestro el video y si quieren les cuento un poquito después. Bueno, un segundito más, mientras tanto les cuento lo que es para nosotros la mirada de la agricultura familiar. El agricultor familiar es una persona que vive en el campo, que pone en juego todo lo que tiene disponible. La pequeña porción de tierra, tiene diversidad productiva y sobre todo pone en juego la mano de obra de toda su familia para generar la producción de autoconsumo, el sustento de su familia y comercializar el excedente. En estas cuestiones de qué es lo que genera el taller protegido y esos manguitos que se llevan los chicos, nunca es suficiente y el plus de peculio tampoco alcanza. Siempre es una sábana corta. Entonces, nosotros empezamos a pensar en cómo hacer que el que estuviera en condiciones para irse insertando en la sociedad, lo vaya haciendo con las herramientas que tenga. Y el que pueda comercializar, llevar y vender el plantín, se queda con el 100% de esa comercialización. Nosotros nos paga el costo del producto. Y vende y se queda. Entonces, en la medida en que tiene la capacidad de comercializar, va a generar su propio ingreso.
Y el que por ahí no le da para vender, pero sí para producir, nosotros como grupo tratamos de generar emprendimientos productivos en donde ellos tengan una parte que se le reconozca al Puente Verde, la parte que el Puente Verde pone de infraestructura, como cualquier otro emprendimiento productivo. Es un emprendimiento productivo acompañado, pero que cada uno, en la medida que pueda ir avanzando, puede ir generando su propio recurso. Porque si no, si nosotros también confiamos en que hay otros grupos en que están concentrados, trabajando en que haya leyes que sean más justas. Pero la verdad, sinceramente, es que tanto el sector de la discapacidad como el sector de la agricultura familiar estamos al final de la cola. Y en el medio hay que seguir haciendo porque hay que seguir viviendo. Entonces apostamos a la autonomía en la medida que cada uno pueda. Bueno, y ahora para finalizar la exposición va a hablar Javier Lioy. Él es director de la UCINA, Asociación Civil, y de Redactivos Empresa Social. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, primero que nada a mí me gustaría hacerles una pregunta, porque yo un poco me quedé pensando, ¿no? Mientras iba escuchando a todos los que iban hablando, un poco fui cambiando todo lo que iba a decir, cada charla fui cambiando. Me gusta el en vivo. Y no sé cuántos de los que están acá están vinculados con personas con discapacidad. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuántos de ustedes conocen a una persona con discapacidad? Levanten la mano. Conocen, ¿eh? Conocen. Y la segunda pregunta es, ¿cuántos de ustedes trabajan con una persona con discapacidad? Bueno, es una muestra que da mucho mejor que de lo que habitualmente es, ¿no? Me gusta hacer esto porque es importante poner el contexto. El 75% de las personas con discapacidad en Argentina están en situación de desempleo. 75% es un indicador altísimo. Y el mecanismo de emprendimiento productivo es hoy quizás una de las mejores maneras, de las más genuinas, de las más valorables y de la que de alguna manera construye mejor la autonomía del trabajador en Argentina con todas las dificultades que atraviesa. Vemos acá dos ejemplos, dos emprendimientos. Conozco mucho más el caso de APE porque es parte de Redactivos, que día a día se enfrentan a un montón de mecanismos, a un montón de complejidades, a un montón de tensiones, a un día a día donde todavía el entorno no genera las condiciones para que naturalmente se inserten los trabajadores con discapacidad. Entonces me parece que pensar en modelos empresariales, impacto social, que a su vez puedan generar el desarrollo de la humanidad, el desarrollo de la persona, el desarrollo de las capacidades, el desarrollo de los talentos que un grupo de personas no está siendo tenido en cuenta, me parece que es el camino que hay que empezar a construir. La UCINA es una organización que nació hace 15 años para intentar hacer algunas acciones para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Somos una asociación civil sin fines de lucro, que no cree en los modelos asistencialistas. Nunca fuimos buenos haciendo ni la cena de fin de año, ni el plan de voluntariado, no nos sale realmente. Y un poco como para subsistir tuvimos que pensar un modelo empresarial. Y hace 10 años nace Redactivos. Básicamente Redactivos es una interfaz entre los emprendimientos productivos, las empresas, proveedores, distintos actores que están dentro de la cadena de valor de las empresas, impulsando trabajo genuino, y a partir de tratar de generar trabajo genuino, buscar de qué manera se fortalece el emprendimiento productivo con acompañamiento en lo que podamos hacer dependiendo del estadio que esté en el taller y dependiendo también del momento propio de nuestra organización. Hay momentos donde hemos hecho acompañamiento que tiene que ver más con desarrollo de cualidades productivas, momentos donde hemos hecho acompañamientos que tienen que ver con desarrollo financiero, y un poco dependiendo de cada estadio y de cada trabajo vamos viendo cómo se puede intervenir y potenciar el emprendimiento. Pero Redactivos tiene un concepto de red que va más allá de los emprendimientos en los cuales trabajan los trabajadores con discapacidad. El concepto de red es una red global que entiende también a empresas, a proveedores, a consumidores, a personas con y sin discapacidad. Y me parece que ahí es donde tenemos un gran desafío en las organizaciones del tercer sector, porque muchas veces la búsqueda del equilibrio entre el impacto económico y el impacto social
nos termina desviando la mirada, ¿no? Y nos vamos hacia una mirada más hacia lo económico o una mirada más hacia lo social. Y no perder de vista que el objetivo primario que nosotros tenemos es el desarrollo de las cualidades de la persona, la integración y la inclusión plena que pueda construir una ciudadanía activa, es parte de lo que tenemos que tratar de promover día a día. Pensando un poco en el motivo de la mesa, es hacia si los emprendimientos productivos en Argentina pueden ser una empresa social. Y acá me parece que estaría bueno que opinen ustedes, que son quienes lideran y quienes gestionan emprendimientos día a día y que conocen no solo las tensiones que enfrentan, sino todas las potencialidades que tienen los trabajadores. Me parece que todavía estamos en un contexto donde la mirada empresarial tiene una mirada muy asistencialista y una mirada muy de no entender el verdadero valor de la diversidad en una organización. Nosotros llevamos a muchas empresas. Parte del trabajo de redactivos es hacer un proceso educacional adentro de la empresa, meterse por el área de sustentabilidad o por el área de recursos humanos y pasar al área de compras. Y una vez que estamos adentro del área de compras, yo digo que nosotros somos como una especie de virus que nos metemos, porque vamos al área de compra y tratamos de pasar a la gerencia, a través de la gerencia tratamos de meternos y empezar a generar un cambio de la cultura organizacional para que las compras que las empresas hacen tengan que ver con su cadena de valor. Hoy muchos de los productos que venden redactivos son productos que no están adentro de la cadena de valor de la empresa, son productos accesorios. Entonces, en tiempos como los de ahora, que el mercado está medio retraído, los volúmenes de compra bajan. Ahora tenemos otros productos, como por ejemplo los muñequitos que mostraba Vicky, que son de una empresa que es Rastro, una empresa nacional, y nosotros dentro de la red proveemos el 100% de esos muñequitos. Estamos adentro de la cadena de valor de la empresa. Si nosotros no le entregamos, ellos no pueden entregar su producto final. Entonces me parece que también ahí hay un aprendizaje de los emprendimientos en cómo nosotros despertamos un gen adentro de la empresa, cómo nosotros hacemos que las personas que aparentemente ven a la discapacidad desde un lugar equivocado, que no la miran, que no la contemplan, que no sienten que es parte de un todo, pueden entender que a partir de sus decisiones laborales pueden empezar a generar nuevas oportunidades y nuevos escenarios de desarrollo de la persona. Así que bueno, me parece que dejaré abierto ahora si quieren hacer alguna consulta. Sí, bueno, por ahí nuestra intención era como plantear el escenario actual de los talleres protegidos con los actores propiamente dichos. Por eso pensamos en estas dos experiencias y después, bueno, las federaciones y las distintas redes que los nuclean y mostrar los desafíos que presentan estos dispositivos por sus características particulares para pensarse como empresa social.